Bueno, la semana pasada, ya como andaba corriendo, bueno, siempre ando corriendo, apenas si alcanzo a terminar más o menos a tiempo, siempre le robo minutos a Nancy, ya no vimos mi conclusión. Es una conclusión individual personal del estudio de Sprint, cada uno tendrá que hacer su análisis, pero sí algunos al final me dijeron, bueno, y entonces, ¿qué hacemos, no? Yo lo que haría, el número necesario a tratar era de 62 para eventos cardiovasculares y para los eventos renales, el número necesario a dañar era de 37. Así que en mi particular punto de vista, bueno, pues creo que yo preferiría llevar a los pacientes a un control estándar. Y bueno, además considerando los sesgos, pues los más importantes era el de ejecución y el sesgo de detección. Y el estudio, si vieron ustedes, pues estaba muy bien diseñado. La aleatorización estaba muy bonita. Entonces, eran como cosas que ustedes tenían que ir desmenuzando porque los errores de inicio no son tan evidentes. Entonces, si alguien aún así decide que daría control estricto, lo único que yo les diría es que recuerden la estratificación pronóstica. Y si quieren aventurarse a llevar a un paciente a control estricto, bueno, pues tomen en cuenta qué grupos eran los que se beneficiaban más, que en general eran los de mejor pronóstico. Entonces, bueno, pues esa sería mi conclusión, ¿sale? Y ahora vamos a pasar a los análisis de supervivencia. Para nuestros oncólogos, pues era, yo creo que uno de los diseños, una de las pruebas estadísticas que más se utilizan, es una de las especialidades que más las utiliza. Entonces vamos a ver diferentes ejemplos y algunas consideraciones de las curvas de supervivencia. El día de hoy solo curvas de supervivencia. Quizá vamos, si nos da tiempo, vamos a poder hacer una introducción a los modelos de Cox y la siguiente semana vamos a ver los modelos multivariados de Cox. Entonces, vamos a iniciar. ¿Para qué nos sirven las curvas de supervivencia? ¿Qué tiene de diferente este modelo a los otros que hemos visto con anterioridad? Que se pierden en el seguimiento de los pacientes. Ok, bien. Fabián. Que se mete la variable tiempo, ¿no? Que se mete la variable tiempo en este análisis del evento. Así es. Bien. Carlos. No se ocupa solamente como el conjunto de los datos, sino que de cada uno de los pacientes se va haciendo un análisis del tiempo a evento que estamos buscando. Y a pesar de que a lo mejor la terminología de supervivencia nos podría indicar que solamente es para vive o muere, pues realmente se ocupa para cualquier evento, ¿no?, de interés. Así es. Entonces, estos modelos, tanto el de supervivencia como el modelo de Cox, se diseñaron para estudios que son imperfectos. ¿A qué me refiero con estudios que son imperfectos? Donde el tiempo de seguimiento es variable, en las cohortes que tienen periodos de seguimiento muy largos, donde imaginen que queremos hacer una cohorte en adultos que incluya como desenlace, esta cohorte es real, es en trabajadores de la salud, y dado que el desenlace es enfermedad cardiovascular, pues necesitamos un tamaño de muestra de 10,000 participantes. Entonces, ¿cuánto tiempo me va a llevar a mí reclutar a los 10,000 participantes para que tenga la medición 1? ¿Cuánto creen? Requiere mucho tiempo de reclutamiento y además de muchos centros. Por supuesto. Y es probable que cuando termine de reclutar al paciente número 10,000, el paciente 1 ya tenga a lo mejor 3 años de seguimiento. Entonces, esa es la utilidad que tienen estos análisis de supervivencia o el modelo de riesgos proporcionales de Cox, que permite considerar que los datos no son perfectos, que va a haber motivos para que los pacientes o los participantes abandonen el seguimiento y que pueden entrar en distintos momentos en el tiempo. Entonces, bueno, esto es más común observarlo
en cohortes y en especial cohortes abiertas, donde se van integrando participantes en diversos momentos del estudio. Ahora, ¿ustedes utilizan las curvas de supervivencia en su día a día? ¿Y para qué las han utilizado? Hay algunas especialidades donde va a ser más probable que las utilicen, más frecuente. ¿Qué nos dices, Daniel? ¿Tú las utilizas habitualmente? No, no tanto, tal vez en algunos padecimientos graves como en cirrosis o trasplantados. Ok. Ana Karen, ¿tú las Sí, utilizas? yo las uso mucho todos los días de mi consulta para tomar decisiones en relación al tratamiento que voy a dejar a los pacientes. ¿Nos podrías poner algún ejemplo de alguna situación clínica donde la hayas utilizado en la última semana? Sí, por ejemplo, vi un paciente con cáncer de recto metastásico que no tenía como los recursos para ponerse un catéter puerto y poderle dar el tratamiento estándar, que el 5-fluoracilo se pone en infusión por el catéter puerto. Entonces, en esos pacientes tienes que decidir cómo quieres dar el esquema de primera línea, si intravenoso y no por infusión o en pastillas, y es un esquema que hay un estudio que compara el esquema con infusión intravenosa para 48 horas con infusión por catéter, sin catéter por la vena o en pastillas con capecitabina, que es como el análogo en pastillas. La diferencia, hay diferencias, ¿no? Entonces tienes que hablar con el paciente que si no existe la posibilidad de poner esta infusión por catéter puerto por los costos, pues podemos perder efectividad. Y hay estudios que demuestran que estos es el mismo esquema, pero puesto de diferente forma, tiene impacto en supervivencia y además implica más toxicidad darle a veces a los pacientes una pastilla en vez de poner el infusor por 48 horas. Entonces, pues la verdad es que sí todos los días lo utilizo. Ok, perfecto. Gracias, Ana Karen. Rogelio, ¿podrías platicarnos de tu ejemplo, de tu artículo? Sí, yo elegí el artículo de una corte, son pacientes con diabetes, y el caso se me hizo muy importante para mí porque mi estudio, bueno, más bien mi trabajo ronda alrededor de pacientes con diabetes y sus complicaciones. Entonces, esta corte es el resultado de un ensayo clínico que inició en el 2011, me parece, 2001 o algo así. Son 15 años de seguimiento que le hicieron a los pacientes. Y la primera fase es un ensayo clínico aleatorio. Son 4 años. Se tomaron como referencia a pacientes con diabetes tipo 2 que hayan sido diagnosticados en una etapa temprana de la vida. Entonces, generalmente son pacientes pues con un IMC elevado. Después de hacer el ensayo clínico, a esos pacientes los invitan a continuar con el estudio observacional por otros 10 años. Entonces, en esos 10 años, identifican cuáles son las principales complicaciones que se van presentando. Igual en las tablas de Cox, allí se ven cómo esos pacientes, a pesar de que habían tenido un tratamiento previo, que habían estado muy bien controlados durante el ensayo clínico, una vez que termina, se empiezan a disparar las complicaciones y una de las conclusiones a las que llegan es que el tratamiento habitual para la diabetes que le dejan a los pacientes adultos no tiene el mismo efecto o no se ve la misma eficacia en pacientes jóvenes. No explican como una asociación, pero sí lo que ven es que pues al seguimiento de 15 años, ya la mitad o más de la mitad tienen complicaciones, alguna complicación, ¿no? en su vida. Claro. En ese estudio, la mediana de supervivencia para el desarrollo de complicaciones secundarias a diabetes son 9 años. Entonces, bueno, pues esto daría mucha información sobre el pronóstico y cada cuánto hacer los seguimientos de estos pacientes. Perfecto. Bueno, pues a pesar, ya lo habían dicho al inicio de la clase, a pesar de que las curvas de supervivencia
inicialmente se utilizaron para desenlace vida o muerte, ya con sus diferentes ejemplos, pues nos queda claro que la pueden utilizar para cualquier tipo de desenlace. ¿Qué preguntas pueden responder? Sobre todo frente al paciente, en cuánto tiempo va a mejorar, en cuánto tiempo se va a aparecer alguna complicación, cuál es la probabilidad de supervivencia en diferentes momentos del tiempo. Y aquí ustedes pueden evaluar la curva de supervivencia general de toda la población. Podría ser que se evalúe en pacientes que recién acaban de ser diagnosticados con diabetes, en qué momento desarrollan complicaciones. O bien que ustedes consideren el efecto de alguna maniobra y evalúen las diferencias. ¿Cuál es la diferencia entre una curva de supervivencia y, por ejemplo, un modelo de regresión lineal? Pensemos que en un modelo de regresión lineal nuestro desenlace sea tiempo al desarrollo de muerte. ¿Qué opinan de utilizar un modelo de regresión para esa situación? Ana Karen. Creo, si no me equivoco, que en la regresión lineal solo puedes hacer una sola medición y en la supervivencia lo puedes hacer en varias mediciones en el tiempo. Eso es lo que recuerdo. Bien, esa es una condición. Y además, si hiciéramos esto en el modelo de regresión lineal, pues necesitaríamos que todos los sujetos hubieran desarrollado el desenlace para poder entonces calcular el tiempo. Y ya no tendríamos esta variable dicotómica. Eduardo. Y justo iba a decir eso, que tiene que ser dicotómico obligatoriamente. O sea, es encontrar el tiempo que se asocie a lo que estamos buscando y decir, a partir de este tiempo, ¿mueren o no mueren? ¿No? Es una respuesta así. Y las curvas de supervivencia pueden seguir a 10, 20 años y encontrar el punto exacto en donde las curvas se empiezan a separar o se juntan, ¿no? Exacto. Entonces, algunas veces pareciera que a lo mejor a un año un tratamiento es mejor que el otro, pero conforme van avanzando en el tiempo, cambia. O conforme van avanzando en el tiempo, el efecto se pierde. Entonces, esta es una ventaja que nos ofrecen los modelos de supervivencia. Daniel, adelante. Que en los otros tienes que tener todos los eventos o desenlaces, y en las curvas de supervivencia puedes incluir en el análisis gente que se pierde del seguimiento o que no completaron todo el seguimiento. Claro, y cada sujeto en una curva de supervivencia aporta información al modelo el tiempo que está participando. Pensemos en un modelo de regresión logística, donde el desenlace sea vida o muerte. Aquí pensaríamos que todos los sujetos, o necesitaríamos que todos los sujetos, si queremos evaluar la mortalidad solo a 2 años, todos los sujetos debieran o deben haber completado este momento de seguimiento. Entonces, es por eso que estos modelos se consideran para análisis imperfecto. Ahora, ANCOVA lo que hace es contrastar medias y nos dice si existe, cómo se comportaría, por ejemplo, el tiempo de supervivencia si todos los sujetos tuvieran la misma edad, el mismo sexo, el mismo estadio de la patología al momento de ingresar al estudio. Entonces, nuevamente, en general, lo que se repite en estos modelos es que no hay variabilidad en el tiempo. Ahora, vean la información. Hay distintas maneras, ya vamos a ir viendo cómo ustedes van a poder resumir la información obtenida de una curva de supervivencia. Entonces, requerimos una variable de desenlace que sea dicotómica, la presencia o ausencia de determinado evento de interés, pero además necesitamos, se agrega la variable tiempo al desarrollo del desenlace. Y vean, en este ejemplo, son pacientes con cáncer de pulmón y se quería evaluar la supervivencia con radioterapia y quimioterapia. El tamaño de la muestra no es demasiado grande, 86 y 78 participantes. ¿Qué información nos van a aportar estos modelos? Lo primero es que viene el número de desenlaces. Después,
aparece un concepto que no habíamos revisado con anterioridad, que es la mediana de supervivencia. ¿A qué se refiere este concepto? ¿Y qué significa que en un grupo sea de 0.64 años y en otro 1.10 años? Daniel, adelante. Es el tiempo en el que la mitad de la población ya cumplió el desenlace. Bueno, Exacto. el evento estudiado. Bien. Puede ser que en algún artículo, en lugar de la mediana, les muestren la media. ¿Cuándo sería correcto o en qué condición debemos mostrar la media y no la mediana? ¿Fabián? La media se puede mostrar sobre todo cuando no hemos alcanzado el 50% de los eventos y no podemos reportar la mediana. Entonces, si tenemos menos eventos, lo que podemos reportar es la media. Perfecto. Entonces, cuando el desenlace de interés es poco frecuente o cuando no se eligió bien el tiempo de seguimiento y a lo mejor el tiempo de seguimiento es muy corto, se requerirían a lo mejor 10 años para observar el 50% del desenlace en la población, se elige la media. Lo ideal, lo que da más información es la mediana, porque nos está hablando del comportamiento del 50% de la población. Entonces, siempre preferiríamos trabajar con la mediana. Después, aquí, imaginen que estamos haciendo un modelo de regresión logística. Cuando hacemos un modelo de regresión logística, nuestro paso anterior es hacer tablas de 2x2 y calcular el valor de chi cuadrada. Entonces, en este modelo, el análisis bivariado, si yo quiero contrastar si hay diferencia en la presencia del desenlace entre los dos grupos, ocupo la prueba del log-rank test, que es un tipo de chi cuadrada, y toma en cuenta los eventos observados y esperados para cada uno de los grupos. Entonces, es un tipo de chi cuadrada y es únicamente un análisis bivariado, donde toma en cuenta una maniobra a la vez. Puede ser que tengan 3 o más grupos, me va a dar solo un valor de P y al final es un análisis bivariado. Mientras que el hazard sería la medida de asociación y aquí sería un hazard sin ajuste. Solo se está tomando en cuenta el efecto de radioterapia contra quimioterapia. En este caso, ¿les queda claro cuál es la categoría de referencia? Vean, está un hazard de 0.58 con un intervalo que va de 0.41 a 0.83. Está a la mitad entre los dos tratamientos. Imaginen que no nos estuvieran dando el tiempo de supervivencia y que solo nos dieran el hazard presentado de esta manera. ¿Habría manera de saber con toda claridad a qué categoría corresponde, a qué maniobra corresponde ese hazard? Pues sí, ¿no? Sí, porque lo puedes ver en los datos. O sea, ves que el que tiene más recurrencias y el que menos tiene, y entonces asumes que ese hazard ratio es... Aquí está claro porque nos están dando las medianas y las recurrencias. Entonces, aquí está claro. Pero si solo estuviera el hazard y no fuera una maniobra tan obvia, no nos quedaría tan claro. Entonces, aquí Bueno, sí, lo ideal sería que nos indicaran cuál es la categoría de referencia y a qué maniobra corresponde. Entonces, bueno, pues aquí nos queda claro que corresponde a ¿cuál categoría? ¿Radioterapia o radioterapia más quimioterapia? radio más quimio. Exacto. Entonces, bueno, aquí para que te tomen esto en cuenta. Entonces, esta es la información y una de las maneras en cómo podemos reportar los datos cuantitativos de una curva de supervivencia. Pero también, ahorita lo vamos a ver gráficamente. Ahora, ya habíamos observado que requerimos, se agrega una variable, la variable tiempo. Tiempo al desarrollo del desenlace y se agrega otro concepto, el concepto de dato censurado. ¿Qué es un dato censurado?
Rogelio. Son pacientes que se pierden en el seguimiento, ¿no? Ya sea que no acudió a la siguiente visita o bien la causa del desenlace es diferente a la, o sea, por ejemplo, si fue muerte, es una muerte diferente a la que estamos midiendo. ¿Qué pasa si un paciente culmina el seguimiento? No lo abandona por ningún motivo. Culmina el seguimiento, los 10 años del seguimiento, y al final del seguimiento no se presenta el desenlace. ¿Eso cuenta como un dato censurado? ¿Fabián? Sí, los datos censurados en sí son todos aquellos pacientes que no presentan el desenlace. Y entonces pueden ser varias cosas, ¿no? Porque no presenta el desenlace porque completa el seguimiento, porque se pierde en el seguimiento o porque muere por otra causa. Okay. Entonces, sí que es importante considerar el motivo de por qué se censuran los pacientes, porque sí hay algunos estudios en los que el paciente no muere por, en este caso, no se cansa en el desenlace que buscamos, pero muere por otra causa y está sospechoso, ¿no? Y a veces pasa que sí es más frecuente. Entonces, todos los datos censurados son como que esas categorías posibles, que no presentan el evento. Exacto. Entonces, si tuviéramos que construir una base de datos, ¿cómo codificaríamos esa variable de desenlace? Imaginemos que es vida y muerte. ¿Cómo la codificamos? 0 y 1. 0 y 1. Entonces, ¿qué incluiría el 0? 0 vive y 1 muere. Ok. ¿Y dónde entrarían los censurados, Carlos? ¿O hacemos otra categoría? 0, 1 y 2. No lo sé, tal vez podríamos hacerlo con el 2. O sea, 0 vive y lo presenta, y no lo presenta, 1 lo presenta y 2 como censurado. Fabián, ¿qué opinas tú? ¿Estás de acuerdo con Carlos? Finalmente, como en la curva de supervivencia, sobre todo en la curva de Kaplan-Meier, lo que queremos es medir el evento. Se pone datos censurados, que sería en este caso 0, y 1 como que presenta el desenlace, el evento que queramos. Claro. Y ya después podríamos subclasificar los datos censurados en las causas que nosotros identificamos en la patología, sobre todo cuando queremos explorar el por qué esa información se tiene que dar al lector para que también lo tome en cuenta. Pero en realidad, como es solo 2 variables en este caso, todos los datos censurados, que son vivo, perdido, fallecido por otra enfermedad, deben entrar como en esta variable en una categoría de 0, ¿no? Como Exacto. censurado más que como vivo en general. Sí, solo son esas 2 categorías. Si presento el desenlace, 1, y todo lo demás entra como una categoría 0. Pero es importante que ustedes tomen en cuenta la causa y la razón para que ustedes censuren el dato. Entonces, ya dijeron ustedes cuáles son las causas para censurar el dato. Puede terminar todo el periodo de seguimiento, pero no presentó el desenlace, se pierde en el seguimiento, retira su consentimiento informado, pierde el derecho a audiencia, ya no se encuentra interesado en participar, o a lo mejor presenta una muerte por una causa no relacionada al desenlace. Es importante que ustedes registren y tomen en cuenta la razón que le llevó al paciente a abandonar el estudio. Ahorita les voy a poner un ejemplo. Carlos. Pero entonces se pondría, por ejemplo, en la base codificada así de 0 y 1, o sea, como una variable de una variable, o sea, la variable de la variable de por qué, si fueron 0, ¿por qué se perdieron esos? Sí, lo que yo les diría es, para hacer el análisis estadístico, solo necesitamos tener la variable codificada como 0 y 1. Sin embargo, ustedes deben garantizar que esta censura de los datos no es informativa. Es decir, que no está relacionada con el pronóstico del paciente, que no se relaciona a la maniobra. Entonces, lo que yo les sugeriría es que en cuanto ustedes identifican que ya se perdió el paciente en el seguimiento, al lado identifiquen la causa del seguimiento, la causa de la pérdida.
Esto les va a dar a ustedes esta información sobre el tipo de censura. La censura no informativa, lo que asumen estos dos modelos, tanto el de Cox como el de Kaplan y Meyer, es que los sujetos que se censuran tienen el mismo comportamiento que los sujetos que continúan en el estudio o presentan el desenlace. Si estos sujetos a lo mejor hubieran completado el periodo de 10 años de seguimiento, pues habrían comportado igual que los sujetos que permanecieron en el estudio o presentaron el desenlace. Entonces, lo que asumen estos modelos es que los sujetos no son particulares, sino que son representativos de la población, no tienen peor o mejor pronóstico. La única forma para que ustedes puedan garantizar que no está ocurriendo este tipo de censura es agregando y evaluando por qué el sujeto abandonó el tratamiento. Imaginen que queremos evaluar dos tipos de medicamento para el dolor. Y nosotros lo que observamos es que en uno de los grupos, pues se están perdiendo y ya no regresan. ¿Cuáles podrían ser las razones para que esos pacientes no regresen a uno solo de los grupos? Que realmente se haya muerto y no nos haya avisado, que haya presentado algún efecto adverso del medicamento y que ya no haya podido ir como a la consulta de seguimiento. Ok. Bien. Victoria, ¿qué más? Los efectos adversos que pudiera tener el medicamento. Ok. Pero ¿qué les parece que uno de los dos medicamentos sea maravilloso y quita el dolor por completo? Y quita tan rápido la sintomatología que el paciente ya no considera necesario seguir en el estudio e incluso informar. Podrían ser cualquiera de las dos condiciones, o que esté asociado a un peor pronóstico, pero también puede ser que esté asociado a una mejor respuesta. Entonces, esto es muy importante que ustedes lo tomen en cuenta. Si ustedes están pensando que tiene que ver estas pérdidas con algo en específico de la maniobra y que estos sujetos perdidos tienen alguna condición diferente, entonces la censura es informativa y el hacer estos estudios, cualquiera de los dos análisis, pondría en tela de juicio la validez del procedimiento. Entonces, esto es muy importante. Entonces, no se trata de, bueno, pues ya se perdió, quién sabe por qué se perdió. No, tienen ustedes que intentar averiguar. Ahora, vean esta parte. No sé ustedes de dónde leyeron la información, pero no todos los libros son tan explícitos respecto a estos modelos. Y vean esta última parte que ahorita vamos a discutir. Dice, no importa si hay muchos datos censurados, sino que la censura no esté relacionada con el pronóstico. ¿Qué opinan de esto? ¿Será que de verdad no está impactando? ¿Que podemos tener 99% de datos censurados y que esos datos reflejados en la curva de supervivencia no estén impactando? Bueno, no sé si pase lo mismo con algunos de los datos perdidos, ¿no? Que hay un porcentaje para decir, bueno, a partir de aquí ya mis estudios pierden estabilidad para un buen análisis. De acuerdo a este modelo, eso no pasaría, según, ¿no? Entonces, hay muchos artículos y muchos libros. Yo creo que esto es lo que más se repite. Entonces, dice que los datos censurados. El único libro donde dice que esto puede impactar y que debemos tener cuidado con la cantidad de datos censurados y que lo ideal sería que al menos el 50% de los sujetos tuviera el desenlace y que entre menos datos censurados, mejor o más representativa es la información de este modelo, es Feinstein en el libro de bioestadística. Es el único que lo cuestiona. En todos los demás artículos o libros van a encontrar esto. Ajá. Y esto tiene que ver con lo que platicábamos de la mediana de supervivencia. El lograr obtener la mediana de supervivencia, porque entonces tendríamos un comportamiento y una información que depende del 50% de los desenlaces. Pero es el único libro donde yo lo encontré, donde lo cuestiona. Y esto lo busqué, si ustedes hubieran estado en la clase del miércoles,
pues tal vez nos hubiéramos quedado aquí, pero alguno de sus compañeros cuestionó este aspecto. Entonces, bueno, me puse a buscar y solo en ese libro viene el 50%. Pero no hay como más detalle. Entonces, entre más pacientes tengan que desarrollar el desenlace, pues esa información es más representativa. De lo contrario, estaríamos hablando quizá solo de pacientes que tienen un mejor pronóstico. Ahora, ¿cómo haríamos para calcular la variable tiempo al desarrollo del desenlace? Creo que esa es la parte más interesante de estos modelos, el poder definir con claridad un tiempo cero, porque de lo contrario, pues los resultados podrían no ser tan cercanos a la realidad. ¿Cómo le harían ustedes para calcular ese tiempo de seguimiento? Imaginen que su corte de pacientes, de lo que sea que estén evaluando, y que los van a seguir 10 años. ¿Cómo harían el cálculo de esa variable? Benigno. O sea, lo que uno tiene que hacer es que los ordena como si todos hubieran empezado el tratamiento en el mismo punto. En un mismo momento, pues. Ok, bien. Esto, justo, creo que ya me la pasé y esta diapositiva ya no se las expliqué. Esto es lo que dice Benigno. Entonces, en esta corte gigante, pues van a tener pacientes que ingresan en 1990, otros que ingresan en el 2000. Y lo que hace este modelo es que considera esto, ¿no? Como si todos los participantes hubieran entrado en el mismo momento. Por supuesto que para que esto tenga validez, los criterios diagnósticos deben ser exactamente los mismos, porque podría ser que a lo largo de la corte mejore la capacidad diagnóstica, surja una mejor prueba diagnóstica y entonces pues ya los sujetos van a estar diagnosticados de diferente manera y diferentes pronósticos. Entonces tienen que durante los 10 años del seguimiento cumplir con los criterios de inclusión y con el mismo procedimiento diagnóstico. Entonces, justo esto es lo que dice Benigno. Pero, ahora, cada sujeto va a entrar, puede entrar en el 2004, 2006, 2008, 2022. Y ese ser su tiempo cero. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Se registra la fecha de tiempo cero. Y se va a registrar el último momento donde yo tuve contacto con el paciente o donde se presentó el desenlace por fecha. Y al final lo que vamos a hacer es una extracción de tiempo y vamos a contar el tiempo, ya sea en meses, años, en días, dependiendo el desenlace, en días, meses, semanas. Entonces se requieren esas variables: fecha de inicio, fecha de término, el tiempo que permaneció mediante esta resta con la extracción de tiempo y la presencia o no del desenlace. Ahora, el lío específico, creo que la parte más difícil para estos modelos es definir un tiempo cero. Ustedes en el tiempo cero tienen que garantizar que el 100% de los sujetos estaban en posibilidades de presentar el desenlace. Es decir, si fuera supervivencia, el 100% estaban vivos. No se vale empezar con una curva de supervivencia que de pronto inicie en el 80%. ¿Cómo de pronto puede pasar? En alguno de los artículos que revisamos esto sucedía. Entonces, tienen que garantizar que los sujetos están libres del desenlace. Y una curva de Kaplan-Meier siempre debe partir del 100%. Ahora, estas serían sus variables. Así tendría que quedar, ¿no? Tiempo de seguimiento, el estado, solo 0 y 1. Pero, pues para llegar al tiempo de seguimiento, ya vieron que tienen que ser muy específicos respecto a las fechas. Imaginen que queremos hacer, y vamos a hacer este ejercicio con una base de datos en pacientes con COVID hospitalizados. ¿Cuál sería? Entonces, el objetivo de este estudio fue evaluar si el uso de anticoagulantes disminuía o no el riesgo de mortalidad. Uno de los análisis propuestos fue curvas de supervivencia y modelo de riesgos proporcionales de Cox. ¿Cómo definirían ustedes el tiempo cero en estos pacientes hospitalizados?
Porque, acuérdense, el desenlace es tiempo al desarrollo del desenlace. ¿Cuál sería tu tiempo cero, Daniel? Al inicio de los síntomas. Ok, vamos a ver qué dice Eduardo. Sí, lo mismo, o sea, tiempo de inicio de síntomas, que es muy objetivo, ¿no? El día, la fecha del primer síntoma y de ahí qué tanto vivió, ¿no? Ok, Fabián. Cuando inicio la anticoagulación. Ok. Bueno, la persona que llevó a cabo este estudio, lo que consideró como tiempo cero fue el inicio de la hospitalización. ¿Qué opinan? Si mi desenlace, y quiero evaluar el riesgo para mortalidad, ¿estarían ustedes de acuerdo? ¿Todos los pacientes se hospitalizan en el mismo momento? Podría haber el caso en que sea un paciente con peor pronóstico, que ya tenga comorbilidades, riesgo cardiovascular alto, EPOC, lo que sea que ustedes quieran, y que ese paciente aparentemente tenga síntomas leves, pero por las comorbilidades sea hospitalizado. ¿No será el mismo tiempo cero? ¿O no tendrá el mismo impacto que un paciente que ya fue hospitalizado a los 14 días, que ya llegó saturando al 50% y que ya en ese momento requería ventilación mecánica? Entonces, esa es la peculiaridad con estos estudios. Cuando ustedes lean un estudio o si ustedes van a hacer una curva de supervivencia, en material y métodos tienen que especificar con toda claridad cuál fue el tiempo cero. O en la metodología, en el diseño arquitectónico, definir con claridad el tiempo cero, porque eso va a impactar en el resultado. Entonces, a veces está mucho más claro. Lo que decía Fabián es el tiempo de inicio de la anticoagulación. Esa, Fabián, sería una maniobra periférica y por supuesto que tiene que ser evaluada, porque no es igual que yo le dé anticoagulación en el momento que ya lo van a ventilar, a que yo lo haya iniciado desde que inició el primer síntoma y por las comorbilidades. Entonces, esto forzosamente se tiene que evaluar. Entonces, vamos a analizar yo creo que la siguiente semana, esta base de datos y van a ver cómo cambian los resultados si tomamos distintos tiempos como tiempo cero. Fabián. Ahí la pregunta, porque lo hacemos mucho en onco, lo que se quería medir es el riesgo de trombosis, ¿no? ¿Entendí? No, mortalidad. La mortalidad. Y que se anticoagulaban o no. Ajá. Lo que pasa es que, digo, en onco lo hacemos mucho, por ejemplo, ya está mucho más estructurado, que cuando se inicia el tiempo cero es cuando se inicia la terapia, porque pues, el paciente puede que tenga 3 meses de síntoma o 2 meses de síntoma o 1, ¿no? Y como dicen, ¿no? Pues a veces es muy complicado seleccionar al paciente en ese caso, y no cuando se hace el diagnóstico, sino cuando se inicia la laterización y el tratamiento, porque lo que se está evaluando en este caso es la maniobra principal, que en este caso es una farmacológica. Y de esa manera se puede decir que lo que se está valorando en realidad pues no es el pronóstico del paciente, porque como bien dice, hay muchísimos espectros de la enfermedad, sino qué tanto impacta la maniobra en ese pronóstico. Y ya después vienen todos los ajustes que me imagino que ya después veremos, de cómo ajustar a esos pacientes que tienen un ECOG 0 o un ECOG 1, ¿no? No meten ECOG 3 porque obviamente pues, la maniobra se ve mal siempre. Y entonces, como que lo más frecuente es que sobre todo farmacológicos, es que se inicie cuando se inicie el tratamiento. Ok, perfecto. Y hay momentos donde no vamos a tener, esto en estudios que son experimentales, es mucho más fácil controlarlo, pero si lo planteamos en un estudio que es observacional, no tendríamos esta claridad. Entonces, esto tómenlo en cuenta. Ahora, vamos a pensar en este escenario. Imaginen que puede ser otra vez en onco. Vamos a hacer un estudio donde queremos evaluar a lo mejor cirugía y algún tratamiento farmacológico, quimioterapia. Pero en algún momento del seguimiento podría ser que un paciente que estaba recibiendo quimioterapia
sea sometido a cirugía. ¿Qué harían con estos datos? ¿En qué momento? Es decir, vamos a considerar que el paciente estaba recibiendo, ¿en qué grupo lo vamos a considerar? Si fuera un ensayo clínico en un análisis por intención a tratar, contaría la información como que estaba recibiendo quimioterapia, pero en la realidad, ¿qué pasaría si al final terminó recibiendo cirugía? ¿Qué harían ustedes con ese dato? Que es justo la utilidad que ofrecen estos modelos. Lo quitamos del análisis, lo dejamos. ¿Censurarlo? No, se tiene que incluir. Ujú. Se incluye, sí. Por ahí, ¿quién fue el que dijo censurarlo? Yo. Ay, Daniel, ya le quitaste todo. Ya, todo bien. Sí. No, ya. Ya, llegaron muy rápido. No, pero digo, sí ajustarlo, porque finalmente sí impacta, ¿no? O sea, no quitarlo, pues, ahora sí que no analizarlo, pero sí, como sí impacta, pues sí. Pero ya lo dijo Dani, ya. Ya, lo analizaron demasiado rápido. Ok, entonces, este dato entraría como un dato censurado. Se censura en el momento en que dejó de recibir la quimioterapia. Ahí ese dato se censura. Entonces, bueno, es una peculiaridad de estos modelos. Ahora, vamos, ¿qué otra información podríamos tener? Esto ya no es tan común que lo mencionen en los artículos. Vamos a analizar ahorita algún artículo, los que nos dé tiempo, y ya no ponen esta información. Con la curva de supervivencia, pues nosotros visualmente podremos ir haciendo el cálculo. Pero vamos a prestar atención en el efecto que tienen los datos censurados. Entonces, aquí con la curva de Kaplan y Meier, lo que vamos a calcular es la supervivencia acumulada. ¿Y qué es esto? Bueno, vamos a tener un intervalo de tiempo. Estos intervalos de tiempo van a estar dados por la presencia de los diferentes desenlaces en los momentos que se vayan presentando desenlaces. Veamos este ejemplo. Vamos a partir de 100 sujetos expuestos. Acuérdense, siempre que vean una curva de supervivencia o un modelo de Cox, 100% debe estar libre del desenlace. Si ustedes ven una curva de supervivencia que empieza en el 80%, ahí ya ni siquiera se detengan a leer el artículo porque está mal y la información que está arrojando no es correcta. Debemos empezar siempre en 100. Ahora, ¿qué pasa en este intervalo de tiempo? Entonces empiezan 100 sujetos, el seguimiento, y al final de este intervalo, 5 datos son censurados y 5 fallecen. Para calcular la supervivencia, entonces, vean qué se toma en cuenta. 95 entre 100. El número de sujetos que al final vivieron entre los que iniciaron el estudio. Pero ¿qué pasa con los datos censurados? ¿Aquí están contando, no están contando? ¿Cuál sería su impacto? Bueno, en ese primer cálculo sí se están contando los datos censurados, pero para el cálculo del siguiente intervalo ya desaparece. Ok. Estos sujetos, entonces, ya para el siguiente intervalo, bueno, pues ya no partimos de 100 sujetos expuestos, ya son solo 90. Entonces, ¿qué es lo que hace el dato censurado? ¿Cómo impacta? Elimina población, ¿no? Y hace entonces que en el siguiente denominador haya menor cantidad de participantes. Y cuando ustedes lo dibujan en la gráfica, son como escalones, y cada escalón o cada descenso implica el que se haya presentado un desenlace. Pero entonces, como ese escalón o ese descenso es más marcado, entre más datos censurados haya. Y ahora, para el siguiente intervalo, entonces tenemos 80 sujetos que vivieron entre la población que inició el estudio, y para calcular la supervivencia acumulada se va multiplicando esta supervivencia en este intervalo de tiempo con la previa. Y así hasta llegar al último momento. Vean cómo en este último momento tenemos 32 pacientes, 32 sujetos expuestos, un censurado y una muerte.
En este intervalo, la supervivencia pareciera muy alta, 97%, pero cuando se multiplica por el periodo previo, pues ya no es de 97%. Al final es de 36%. Entonces, la fórmula para calcular esta supervivencia acumulada en Kaplan y Meier es la multiplicación de los datos de los supervivientes en cada intervalo de tiempo por, entre las personas expuestas al inicio del intervalo. Esto es variable en cada periodo de tiempo. Ajá. Por eso es que si quisiéramos hacerlo con regresión, pues tendríamos este momento. Y a lo mejor para este momento, pues pareciera que la supervivencia es muy alta. Pero en realidad, si consideramos cómo se ha comportado a lo largo del tiempo, pues al final es 36% y no es de 97%. Entonces, esta información la van a obtener ustedes en SPSS, pero pues no va a estar así tan resumida y tan amigable como está aquí. Entonces, ustedes con la curva de supervivencia, pues lo van a poder ir calculando visualmente en distintos momentos, pero podría ser que de pronto ustedes quisieran mostrar esta información y hacer los cálculos. Ahora, Fabián, adelante. Perdón, me parece muy interesante esa información, eso que mencionaba, doctora. Se puede estimar, digo, nosotros no vemos tan largo ese seguimiento, pero se puede estimar, por ejemplo, momentos en la evolución donde el riesgo en este caso del evento, sea mucho más alto y a lo mejor posteriormente sea menor, y luego hay un segundo pico. Luego en algunas enfermedades vemos como ese comportamiento de que primero es muy alto, después pasa un tiempo en el que el riesgo es muy bajito y luego es muy alto. ¿Se puede ver en estas curvas? Así es. Y ya sea visualmente, como lo estamos observando en este gráfico, o aquí. Y esto tiene mucha trascendencia, porque a lo mejor el momento clave es el primer mes. Si el paciente sobrevive el primer mes, a lo mejor la mortalidad más alta está ahí. Pero si ese paciente sobrevive, después de eso, a lo mejor ya hay un descenso. Y si ese paciente entonces sobrevive para ese tiempo, pues ya su desenlace o su supervivencia, si llegó a ese momento, será menor. Será de mejor pronóstico. Entonces, eso es muy interesante y eso no lo vemos en los otros modelos, porque es un momento y un punto fijo en el tiempo. Y por supuesto que podemos llevar a una conclusión incorrecta. Y esa justo es la razón por la que cada vez que un estudio termine anticipadamente, tenemos que ver y pensar cuál sería el impacto. ¿Los datos se iban a seguir comportando así? ¿O cambiaría la tendencia? Entonces, eso es muy interesante y no lo habíamos visto en otros modelos. Ahora, vean esta curva. Aquí lo que va a definir cómo ustedes van a mostrar esta variable de tiempo, si lo van a hacer en días, en meses, en años, es justo el desenlace que ustedes estén evaluando. Habrá condiciones donde las horas sean importantes. ¿Se les ocurre alguna maniobra donde yo pueda mostrar en el eje de las X el tiempo en horas, donde sea importante a lo mejor en horas o en días, en minutos? Carlos. Por ejemplo, los pacientes con infarto para la reperfusión o los pacientes con EBC, ¿no? Exacto. Entonces, dependerá del desenlace que ustedes estén evaluando. ¿Qué me dirían si a mi corte de 10 años les muestro los resultados en días? ¿Será lo más práctico? ¿Lo más lógico? Seguramente no será así. A lo mejor ahí tendría que ser en años. Entonces, vean cómo siempre tiene que iniciar en 100%. Ahora, cada uno, lo que está en verde, estos son los descensos e implica la presencia de desenlaces. Entonces, cada vez que ustedes vean un descenso es que se presentó un desenlace. Y estas X, o a veces solo son datos perpendiculares, son los datos censurados. Y bueno, aquí lo ideal sería que toda curva de supervivencia tenga una línea marcada en el 50%, señalándonos la mediana. Ajá. Entonces, bueno, esa es la información que ustedes podrían obtener. Esta es la supervivencia general. Y
A partir de esta, ya ustedes podrán mostrar la supervivencia agrupada por la maniobra. Eduardo. Una pregunta rápida. En la diapositiva anterior, en el acumulado, en la mortalidad, en la sobrevida acumulada, en la fórmula supervivientes entre personas expuestas, entonces también toma en cuenta a los censurados para la mortalidad. O sea, este 36% final son de los que llevaron a muerte y los censurados, o se excluyen los censurados y se hace el cálculo sin los censurados, porque a final de cuentas es un 36% de sobrevida, pero no sería tan real porque perdiste 12 pacientes censurados, que se pudieron haber muerto de atropellados, ¿no? ¿Qué opinan? Qué pregunta tan interesante. ¿Qué es lo más difícil? O por lo menos cuando yo empecé a leer este tema en la maestría, yo dije, bueno, ¿y los datos censurados? ¿Cómo impactan? ¿Y solo los saco y ya? Ana Karen. Pues según yo, sí, o sea, tienes que incluir en tu supervivencia a los pacientes censurados, porque en la vida real el análisis por intención a tratar, pues incluye todo lo que le pasó a todos los pacientes atropellados o muertos por la enfermedad. Pero esto que dice Eduardo, solo estos datos estaban presentes, los censurados, en el primer periodo. Ahí sí se tomaban en cuenta. Pero todos los demás periodos ya no están los datos censurados. Entonces, justo ese es el comentario de Feinstein en su libro, que al final, si tienes gran cantidad de datos censurados, más del 50%, 90%, los datos que estás observando, ¿de quién dependerá? De quién presentó el desenlace. Ese es el punto de discusión de Feinstein, y que por eso sugiere que se elijan apropiadamente los tiempos de seguimiento. ¿Por qué? A lo mejor yo decido hacer mi primer corte a 1 año y en ese momento pues no se alcanza el desenlace. Entonces, esa es la consideración de Feinstein, que es justo lo que ustedes dicen, pero no está, si se regresan a revisar los diferentes libros y artículos, no está descrito. Carlos. Por ejemplo, es válido porque eso de cortar el tiempo de seguimiento, porque me acuerdo, por ejemplo, de este estudio de sprint que estuvimos checando, ¿no? Que el seguimiento estaba hecho a 5 años y lo cortaron como a los 3 y pico. Y fue porque, o sea, el análisis de seguridad les daba como esa posibilidad, pero al final del día el estudio estaba hecho para 5 años y la probabilidad, si nosotros a lo mejor la fuéramos escalando así como lo estamos haciendo ahora, a lo mejor hubiera sido diferente, ¿no? Pero es válido si yo ya determiné que a lo mejor el tiempo de seguimiento para estos pacientes son 5 años, cortarlo a 3 y decir que ese es como o sea, por el tipo de seguridad y el análisis de seguridad, es conveniente, válido, validez científica contiene todavía que yo corte a mi punto de consideración. En estos casos, creo que Fabián lo mencionó la clase pasada, se corta el seguimiento para el estudio, pero el análisis sigue. Entonces, aquí lo correcto sería que se continuara con este seguimiento, aunque se muestren los resultados, y ver si esto puede estar impactando, porque por supuesto que puede impactar, porque a lo mejor a 2 años, pues está maravillosa la respuesta, pero cambia a 5 años. Entonces, esa es la consideración especial. ¿Es permitido? Pues sí es permitido, y es una responsabilidad conjunta que incluye al comité de investigación, que son las personas, el organismo, que al final tendrá que decidir, porque está en juego el bienestar de los participantes, y no solo de los participantes, porque ya vieron que cualquier artículo puede impactar en el tratamiento, ¿no? Ivermectina en COVID se daba en los kioscos sin mayor importancia, y el día de ayer se retractó el artículo que sustentaba su uso en la Ciudad de México. Fabián. Sí, justo eso quería aprovechar. Digo, depende también de la historia natural de las enfermedades, pero a veces hay enfermedades que sus expectativas son muy cortas, y cuando vamos teniendo datos muy buenos, a lo mejor en los primeros años, hay pacientes que ya podrían tener acceso a él.
temprano. Digo, siempre, ¿no? Discutimos, ¿no? Tiene que cumplir el seguimiento de 5 años, pero hay pacientes que no tienen 5 años a esperar a que los que somos puristas digamos, pero sí funcionó. Y tienen que darle información en este momento, hay que estarla publicando, porque hay pacientes que no podrían esperar, ¿no? Entonces, sí, seguramente es importante tomar eso en cuenta, considerando que le decimos que el análisis no está maduro. Y también hemos visto, bueno, se ha visto ejemplos de pacientes o de seguimientos en los que los pacientes les va muy bien, ¿no? Se curan, y a los 20 años, cuando llega a pasar esos seguimientos tan largos, mueren más por otras enfermedades cardiovasculares rara vez, ¿no? Entonces, digo, ya reconocemos que en esas poblaciones sí puede que sea un efecto secundario crónico a largo plazo de haberles dado tratamiento en los primeros años de seguimiento. Bien, es una responsabilidad ética, es una responsabilidad conjunta. Ya hay varios participantes, porque también estamos nosotros participando como lectores, donde nos cuestionamos esto. Hay un estudio que ojalá lo podamos revisar, es de cirugía bariátrica, donde justo pasa esto. Cortan el estudio, pero al final todo cambia, ¿no? También en un estudio de pacientes con diabetes. Ojalá los podamos analizar para ver este comportamiento. Espero que nos dé tiempo para que pues podamos discutirlo. Ana Karen, perdón, te interrumpo. Ya no te dejé hablar hace ratito. No te preocupes, Ivonne, gracias. Justo era como en relación a lo que dijo Fabián, que lo vemos mucho, por ejemplo, en cáncer de próstata, que son pues adultos mayores y estamos evaluando supervivencia y estos pacientes se censuran mucho porque mueren por otras causas cardiovasculares o no relacionadas al cáncer. Y pues sí pesa, yo creo que sí tiene importancia qué tantos pacientes vas viendo censurados en la curva para al final valorar pues la supervivencia. Así es. Pero pues sí llama la atención, ¿no? El único lugar donde lo encontré pues, fue el razonamiento de Feinstein. Les voy a compartir el libro, se lo subo al chat. Si tienen oportunidad, pues es súper interesante. No está tan sencillo de leer, como que primero tenemos que entender toda la base para luego ir entendiendo estas peculiaridades, pero vale la pena que en algún tiempecito libre lo lean. Eduardo. Sería válido en estos ejemplos que estamos planteando vos estás comparando dos grupos y tienes muchos censurados y al final no encuentras diferencia en las curvas de Kaplan-Meier a 5 años, pero es válido que entonces complementes el análisis con una regresión logística y digas la muerte específica que estás buscando, muerte por metástasis o muerte cardiovascular. Es válido entonces decir, hice una regresión logística y aquí dicotomizando a 3 años muerte cardiovascular, sí encontré una diferencia. Sí es válido, aunque tengas las curvas. Tendrás que decir que es específicamente a 3 años. Ahí, okay. Esa sería la conclusión, ¿no? Es a 3 años. Y pues no sabemos qué pasa en cualquier otro momento. A 3 años. Esa sería como la limitación. Ahora. De esta manera es como en SPSS se muestran los resultados cuando ustedes están haciendo una curva de supervivencia. La primera parte les va a mostrar la media. Ustedes van a tener siempre la media y mediana global y aparte la agrupada. Entonces, ¿cómo se da en cada uno de los fármacos? Puede haber momentos donde esta parte, esta columna de la derecha, aparezca con diagonales. Esto, en cuanto ustedes lo vean, pues ya sabrán que no es un error, sino que es una patología o es una condición que no fue frecuente, que no se presentó el desenlace en el 50%. Si esto no ocurre, entonces, bueno, pues el resultado tendrá que ser mostrado como media. Si tienen media y mediana, lo que deben mostrar es la mediana. Entonces, acuérdense de esto. ¿Y qué pasaría? Podría ser que un grupo tenga media y otro mediana. ¿Qué resultado tendrían que mostrar? Ahí valdría la pena que lo mostraran como medias. Ahora, lo siguiente para complementar es que ustedes analicen
si esas diferencias son significativas o no. Entonces, les decía que esta prueba del log-rank test solo es un tipo de chi cuadrada, donde la fórmula toma en cuenta lo observado menos lo esperado. Los grados de libertad depende del número de cuántos grupos tiene la maniobra, menos 1, y su significancia estadística. Entonces, esa es la información que se tiene. Ahora, de forma adicional, ustedes podrían mostrar cómo se comportan los resultados, a lo mejor mostrar el hazard para esa maniobra en términos de riesgo. Nancy. Gracias. Tengo una duda. Leí que, bueno, esta parte de la media que nos estás mencionando cuando no se alcanza el 50%, el desenlace en el 50% de la población, pero tenía una especificación que fuera de distribución normal. ¿Qué pasa si tengo, como decías, no tengo media y mediana, o bien no alcanzo el 50% en la población y tampoco tengo distribución normal? En ese caso, Nancy, lo que sugeriría es que en lugar de mostrar esta información, te fueras directo a la curva. Entonces, en la curva ya quedaría claro que no se alcanzó la mediana y lo único que tú mostrarías es el resultado en probabilidades. Eso es lo que haría, ¿no? En ese caso. Ok, gracias. De nada. Ahora, vámonos. ¿Hasta aquí dudas? Vamos a ir haciéndolo ahora en SPSS. Les voy a compartir estas bases. No tengo tantas bases de onco como para que podamos evaluar curvas de supervivencia. Ay. Ignoren que tomé artículos prestados. Déjenme. Y si tienen en onco alguna curva o alguna base que quieran que analicemos, con todo gusto. Estas son, creo que tengo solo 3, una de cáncer gástrico, cáncer de pulmón y cáncer de mama. No tienen tantas variables, entonces, bueno, pues están más sencillas y pues vamos a ver para qué nos alcanza el tamaño de muestra y la información ahí contenida. Vamos entonces a trabajar con esta base primero de cáncer de pulmón. ¿Qué sería lo primero que ustedes harían? Nos vamos directo. Imaginen que nuestra maniobra no tenemos tratamientos, pero tenemos estadios. Imaginen que esa es la maniobra observacional a la que le estamos apostando. ¿Qué hacemos? Nos vamos directo a analizar la supervivencia por estadio del tumor o nos regresamos. ¿Qué hacemos? ¿Qué mostrarían ustedes primero? ¿Está bien? No sé, a lo mejor no entendimos bien, pero digo, yo me gustaría ver la supervivencia general, ¿no? De todo el grupo y después empezarlo a estratificar por estadios, digo, para hacer el ejercicio. Esa es la primera parte, el que ustedes analicen la supervivencia general. Entonces, no se vale que al final solo muestren o que se salten ese paso. Al final, a lo mejor por tiempo, por espacio, deciden mostrar solo la gráfica del resultado agrupado, pero no se vale que ustedes en el análisis se salten esa parte. Entonces, la primera parte sería la curva general y después ya los resultados agrupados. Entonces, eso sería lo primero que ustedes tendrían que hacer. Aquí tenemos, está estado, la etapa tumoral, están esas 3 etapas y el resultado. Que aquí dice vivo muerto, pero ya sabemos entonces que es muerto y aquí
habría que agregarle censurado, o vivo censurado, o dejar solo los resultados censurados. Por ejemplo, en esta base no está especificado la razón por la que se censuraron los datos. Están las fechas de ingreso. Ahí, si ustedes lo analizan, hay muchos datos perdidos que, si queremos hacer el cálculo, pues no coincide. Entonces tenemos fecha de ingreso, fecha de egreso, y a partir de aquí se calcula la variable tiempo. Seguramente en esta base hay error en estas fechas, pero bueno, ustedes, si es que lo plantean, tienen que definir con claridad estas fechas y a partir de aquí, pues poder hacer su cálculo. Entonces nos vamos a ir a analizar. Estos modelos se consideran de inicio que son no paramétricos por los datos censurados. No siguen una distribución en específico, entonces se consideran parte de las pruebas no paramétricas. Entonces tienen primero la supervivencia, Kaplan y Meyer, y después en la parte de abajo viene el modelo de Cox. Aquí aparece una variable que se llama hora. Esta tiene que ver con el tiempo al desarrollo del desenlace o el tiempo de seguimiento. Esa tendrá que ser una variable cuantitativa. Después, su variable de estado, que es su variable del desenlace. Y aquí tienen que definir el evento. Entonces, ahí, si lo codifican de forma ordenada, pues tendrá que ser 1, la presencia del evento de interés. Y en opciones, tenemos las tablas de supervivencia, la media y mediana, o el gráfico de supervivencia. Entonces, vean la tabla de supervivencia. No está tan bonita y tan sencilla como la que vimos en las diapositivas anteriores. Entonces, aquí, pues esto habitualmente no lo muestran, lo podrían hacer o quizá, bueno, pero vean todos los intervalos. Entonces, da un montón de información que al final se resume en su curva de supervivencia. Entonces, esta es la información que ustedes obtienen. La media y la mediana. ¿Quién me puede ayudar con la interpretación de estos resultados en esta base de pacientes con cáncer de pulmón? Yo. A ver, parece que los pacientes con cáncer de pulmón incluidos de etapa 1 a etapa 3 tienen una mediana de supervivencia de 56 meses. De 53 a 58 es el intervalo. Ok. Ahora, si quieren ustedes facilitar al lector la identificación de esta mediana, si le dan doble clic a su curva, pueden agregar la línea que marque la mediana. Entonces, su mediana tendrá que estar en la posición en punto 5. Entonces, aquí ustedes lo que podrían hacer, si no quieren mostrar el cuadro anterior y muestran solo su curva de supervivencia, bueno, pues aquí le agregan un cuadro de texto donde especifican que este punto en el tiempo corresponde a 56 meses con su intervalo de confianza. Esa sería la primera parte, la supervivencia general. Ahora, ¿qué pasa si ya nos queremos ir específicamente a contrastar por la maniobra? Pues eligen su maniobra, que estadio, y aquí lo ponen en factor, en opciones. Otra vez, aquí pueden seleccionar o no las tablas de supervivencia. Y vamos a ver ahora cómo se ve. Vean. ¿Qué pasa con estos resultados ahora para la etapa o de acuerdo a la etapa tumoral? Al estadio, al momento del diagnóstico. Bueno, pues aquí ya se ve muy bonito, interpretado como los pacientes con cáncer de pulmón en etapa 1 tienen una mayor supervivencia en relación a los pacientes con etapa 3. Y en la tablita pues ya viene la estimación global de la mediana por etapa, aunque dice la etapa 1, no, está es que no veo arriba si es medio mediana.
Ok, ahí. Ahí está. bonito. No, Ajá. no viene la mediana en la etapa 1. En la Ajá. etapa 2 es de 45 meses, en la etapa 3 es de 23 meses y la global para toda la población, pues ya lo habíamos dicho. Ok. ¿Por qué no se muestra en la etapa 1? ¿Fabián? Porque no alcanzó el 50%. Así es. Entonces, estos pacientes a 60 meses de seguimiento, pues tienen una supervivencia cercana al 60%. Pero sí se observa para los pacientes en etapa 1 y etapa 2. Daniel. Yo tengo una duda, ¿qué tan válido es hacer un análisis de supervivencia si ninguno de las curvas llega al 50%? Porque una vez con Rivas vimos eso y vimos que las supervivencias nunca bajaban así del 80%. ¿Qué tan conveniente es? Pues al final tendrían que considerar lo que decía Eduardo. Esa información proviene solo de los pacientes censurados, no les va a dar tanta información. Lo ideal sería buscar que se llegue a este 50%. ¿Qué tan válido es? Pues quizá a lo mejor ahí no podrían ustedes no mostrar curvas de supervivencia y trabajar a lo mejor con incidencias. Y la limitación ahí sería que esa información pues proviene solo de datos censurados y no de aquellos participantes que presentaron el desenlace. Entonces, lo ideal sería que se mostrara el 50%. Razones por las que puede ocurrir esto. Porque sea una patología de buen pronóstico, pero también hay otra condición y es que ustedes no hayan seleccionado adecuadamente el tiempo de seguimiento y que sea mayor. Entonces, aquí pues a lo mejor tendrían o podrían quedarse solo con riesgos relativos, incidencias y asumir esa limitación. Porque pues entonces pasaría eso, que la información a lo mejor proviene del 90% de datos censurados. Y entonces la información del desenlace proviene únicamente de ese 10%. Entonces, esa sería la limitación en ese caso. Ajá. Pero ustedes, si ven artículos publicados, de pronto no se sigue esa regla, no se toma en cuenta y bueno, pues ustedes pueden elegir algún otro modelo. Eduardo. Sí, bueno, y aquí, ¿cómo calcularías la significancia estadística? Porque vimos lo del log rank, pero es como una chi, es para dos grupos, pero aquí que tienes 3, ¿es igual válido o hay otra prueba para 3 grupos? Esta prueba, que es la de log rank test. Y esta de Breslow. Cuando ustedes notan que de pronto una curva, como cuando las curvas se cruzan, ahí utilizas la de Breslow. Pero, pues esta es una limitación porque ahora vean los resultados. Ahí está, su significancia. Es una significancia. Es un valor de P. ¿Y entre qué grupos hay diferencia? Pues esa sería una limitación. Hay algunos programas estadísticos donde las curvas les calcula ya el intervalo de confianza. Entonces, eso les podría ayudar para definir entre qué grupos hay diferencia. Aquí, y así como está, no podríamos evaluarlo. Ahorita vamos a ver qué haríamos en esa condición. Ana Karen. Es más una duda, Ivonne. En el caso, por ejemplo, de lo que decían de la etapa 1 que no cumple el 50%, ¿este tipo de resultados se podrían como mejorar si incluimos un mayor número de pacientes? Es decir, asumiendo que si hay muchos más pacientes en el estudio, tendríamos más desenlaces y a lo mejor pudiera eso ayudar con los resultados, ¿o no? Podría ser esa una opción, pero ¿qué pasa si de todas maneras esa patología sigue siendo de buen pronóstico? Aunque lo aumenten, no habría diferencia. Sí, es que sí hay muchas patologías, o sea, cánceres que sí tienen buen pronóstico y las curvas siempre están por arriba del 80%. Así es. Entonces, bueno, ahí lo que ustedes podrían hacer, en general la población total alcanzó el desenlace. Entonces, ahí podrían ustedes considerar que sí se alcanzó el desenlace, pero también depende
Puede ser que ustedes tengan criterios de inclusión donde digan, bueno, pues pueden ser pacientes de estadio 1 hasta estadio 3 y al final que predomine uno de los estadios. Entonces, bueno, ahí sí podrían hacer que sea un poco más equitativo. Pero al final puede ser eso, puede ser que suceda eso, que sea una patología de buen pronóstico y que aunque aumenten el tamaño de muestra o el tiempo de seguimiento, pues ya no va a haber alguna variación. Entonces, esto tendrán que tomarlo en cuenta. Pero, pues sí podría darles que es de utilidad y podría haber también lo que comentaba Fabián, que en un momento en el tiempo aumente y después ya se haga estable y si se sobrepasa ese periodo de tiempo, pues ya no se presenten más desenlaces. Eduardo. En esta gráfica sí vienen los censurados. ¿Cómo los tabulaste en la base de datos? ¿De acuerdo al estadio? ¿O cómo los calcula? Nada más, todos los datos de los pacientes que vivieron o están censurados, todo está codificado como 0. Aquí en esta base no se tiene la razón de la censura. Entonces, no, en realidad no podríamos asumir que la censura es o no informativa. Entonces, esta es una base que está incompleta, pero incluso las fechas, si ustedes la analizan, tiene un montón de datos perdidos y de pronto no coincide con la fecha estimada. Entonces, esas cosas, bueno, pues hay que cuidar esa calidad de la información. Ahora, hay algo, ustedes pueden no tener la razón de la censura, pero tienen características y condiciones basales. Entonces, pueden contrastar si hay diferencias o no entre los datos censurados y no. Lo que ustedes al final observarían es que no hay diferencia. Esa sería como una manera de garantizar si la censura puede ser informativa o no. Ahora, ¿qué se les ocurre hacer? Tenemos un valor de P, es significativo. No sabemos entre qué grupos hay diferencia. Podríamos asumir que la diferencia es entre el estadio 1 y el 3. Pero no sabemos si entre el 2 y el 1 hay diferencia o entre el 2 y el 3. ¿Qué haríamos? Porque entonces ya estamos observando una limitación de las curvas de supervivencia. Hay otra condición. ¿Será que lo único que impacte sea el estadio en la mortalidad? Pues No, pueden evidentemente haber no. otras variables que pudieran estar impactando, ¿no? Tal vez el tipo de tratamiento que se les esté dando, si tuvieran otras comorbilidades, si eran frágiles, la edad. Ok. Vamos a observar. Vean, es que no tiene tantas variables, pero pues en mi contexto casi no utilizamos estas curvas de supervivencia. Entonces, ahora, si queremos analizar el impacto de las otras variables, tendríamos que analizar una por una. No podríamos hacer un modelo multivariado. Y tampoco hay tantas variables. ¿Qué otra variable podría estar impactando en el desenlace? La edad. Ok, la edad. Podríamos, ¿qué pasa con la edad? Yo podría meterla así. Vamos a ver qué pasa. Está cuantitativa. Vamos a ver la curva. Dice que hay diferencias, pero vean lo que sucedió. Como es una variable que está cuantitativa, me hizo este resultado espantoso donde está la supervivencia para cada una de las edades, lo cual no tiene ninguna utilidad ni lógica, ni se alcanza a observar y tampoco se identifica nada. Ajá. Vamos a hacer un punto de corte, entonces estas variables tienen que estar categóricas, de lo contrario pues van a analizar esto que estamos observando. ¿Cómo? Vamos a ver, vamos a poner como un punto de corte, podríamos incluso hacer 3 puntos de corte, los menores de 50, 50, 60 y más de 60. Entonces vamos a analizar
nuestra variable. Entonces, acuérdense de eso, siempre recodificar las variables que quieran analizar. Entonces, desde el valor más chiquito hasta 50, lo vamos a dejar como 0. Después, vamos a ver si hay cambio. ¿Qué opinan de esta variable edad? Es significativa. ¿Entre qué grupos hay diferencia en cuanto a la supervivencia? Los más grandes son los que más mueren. ¿Creen que haya diferencia entre los otros dos grupos, entre los menores de 50 y de 50 a 60? Aquí la diferencia puede ser clara entre los mayores de 60 y los más jóvenes, pero entre estos dos grupos hay diferencia, a pesar de que el valor de P es significativo. ¿Qué opinan? No puedes saber. Okay. No puedes saber hasta que no le corras una prueba, ¿no? Aquí sería como lo que veíamos de las pruebas post-hoc para ver las diferencias entre los grupos. Sería algo así. Pero no lo tenemos aquí. Entonces, opción 1, hacer variables dummy, donde yo contrasto 1 contra 3, 2 contra 3 y 2 contra 1. Esa es una opción. O la otra opción, pues nos vamos a hacer un análisis de riesgos proporcionales de Cox, donde, al igual que en regresión logística, ustedes pueden seleccionar la categoría de referencia y ya les hace las comparaciones. Entonces, esa sería la manera en cómo, en este caso, podríamos evaluar entre qué grupo hay diferencia. Y otra vez tienen ustedes que seleccionar su categoría de referencia. Otra vez especificar el estado que nos interesa. Y aquí en categórica tendrían que seleccionar. ¿Cuál elegiríamos como categoría de referencia? ¿La primera o la última? Bueno, aquí ni siquiera tiene, como no lo codifiqué, no está. ¿Cuál podrían considerar ustedes la categoría de referencia? El estadio, la edad entre los menores de 50 o los mayores de 60. Los menores de 50, ¿no? Ok, entonces sería la primera. En opciones nada más elegimos nuestro intervalo de confianza y podemos elegir los gráficos. Y ahorita vamos a ver una diferencia entre Cox, entre una curva de supervivencia por Cox y una de Kaplan y Meier. Ahora sí. Esto, exponente beta, acuérdense, aquí no se los pone específicamente, pero es el hazard. Ahora, ¿cómo interpretamos estos resultados? ¿Entre qué edades hay diferencias? Si se está tomando en cuenta los menores de 50 años, ¿qué pasa cuando yo contrasto los menores de 50 contra la siguiente categoría, de 50 a 60? ¿Hay mayor riesgo? No hay diferencia. No hay diferencia, exacto. Exacto. ¿Entre qué grupos entonces estaba la diferencia? El primero y el último. Exacto. Y el 2. Entonces, aquí lo que ustedes harían para mostrar estas diferencias entre los grupos y saber cuál es la diferencia exacta, pues sería utilizar este modelo de riesgos proporcionales de Cox, que además les permite, pues no solo evaluar el efecto de la edad, sino el estadio, comorbilidades, tipo de tratamiento y hacer ya su análisis multivariado. Entonces, son complementarios. Ahora, vean esta curva de supervivencia. ¿Cuál es la diferencia con la que se obtiene por Kaplan y Meier?
Y aun cuando yo no les ponga qué viene de Cox o Kaplan y Meier, ¿cómo podrían identificarla? Bueno, aquí no se observan los datos censurados, uno los marcan con la cruz. Exacto. Entonces, si ustedes observan una curva que tiene los datos censurados, es Kaplan y Meier. Si no los tiene, pues seguramente es una curva de Cox. Ahora, les voy a enseñar un artículo. Vamos a ver un artículo rapidísimo. Para que vean al final cómo se resume y cómo se ve esa información. Es uno de oncología. Y bueno, lo que se pretende evaluar son pacientes con cáncer gástrico, etapa 3 y 4 irresecrables, HER2, que ya tenían 2 líneas previas de quimioterapia, la maniobra principal de Eruxtecan, la comparativa quimioterapia a elección del médico. Dentro de los desenlaces de interés, uno era la respuesta objetiva, pero también la supervivencia global. Entonces, ¿qué información tienen ustedes de esta curva de supervivencia? Es un análisis multivariado, sin ajuste. Esta curva de supervivencia es de Kaplan y Meier o se obtuvo por Cox. Parece que es un Kaplan. ¿Okay? Bien, se observan los datos censurados. Fabián. Sí, parece que es una curva de Kaplan y Meier. Y ahí se me olvidaron qué preguntaba, doctora, pero digo, sí se dan el 50% en ambos grupos de los eventos, que es mortalidad, y se ve una diferencia por la supervivencia. Nada más es un análisis bivariado, ¿no? Por lo que es Kaplan y Meier. Así es. Y sí se calcula tanto el hazard ratio como un log rank, supongo. Exacto. Por lo de la P. Vean la información que les da. Entonces, les dice que a 6 meses la supervivencia es de 66% en el grupo de quimioterapia versus 80% en el grupo que recibió trastuzumab. A 12 meses, la diferencia es de 29% en la supervivencia y 52%. Les están diciendo la totalidad de los pacientes, el número de muertes y la mediana de supervivencia. ¿Qué opinan de este tiempo y de esta diferencia? 12 meses contra 8 meses. Pues es un estudio positivo que demuestra que la intervención es mejor que el control. Ok, pero imaginen que solo estamos observando el hazard. El hazard dice que es mejor el trastuzumab. La diferencia es significativa. Y con la curva de Kaplan y Meier podemos saber qué tanta es la diferencia en tiempo. Sí, pues 4 meses a lo mejor se les hace poquito, pero pues para nosotros la verdad es que de tener los 8 meses o tener los 12, pues tener los 12, ¿no? Claro. Entonces, vean cómo la relevancia clínica ahora pues son 4 meses. Lo que tendrían que considerar, uno es el costo del medicamento, los eventos adversos, y si ustedes lo hablan con claridad con sus pacientes, bueno, pues si tienen oportunidad de pagarlo y además se quieren aventurar por estos 4 meses de diferencia, aquí el contexto es diferente. Y por lo que entiendo, este cáncer es de muy mal pronóstico. Vean lo que sucede. ¿Qué pasa a los 24 meses con la supervivencia? ¿Fabián? Justo ahí tengo una pregunta, porque digo, normalmente en las curvas, en el seguimiento, los investigadores nos tienen que hacer referencia de cuánto tiempo tiene seguimiento. Y ¿por qué? Porque normalmente ellos suelen extender el seguimiento de la curva a veces en el seguimiento de algunos pacientes, pero no todos tienen esa mediana de seguimiento, que esa es como que otra métrica.
Y digo, no recuerdo bien el seguimiento de este estudio, pero más o menos se iba como a los 15 meses, no a los 24, aunque se observa. Y sí he escuchado el comentario, me han hecho el comentario de que a veces tengamos cuidado de no malinterpretar que este seguimiento a 20 más tiempo, porque digo, finalmente los pacientes van a fallecer en algún punto, la mayoría son pacientes en una tercera línea que ya fallaron a múltiples. Y en este grupo, por ejemplo, cuando queremos ver lo de los 24, a veces el análisis no se hace en ese momento, sino se hace pues, a la mediana, ¿no? Al 50% o significativa y clínicamente a los 6 y a los 12 meses, donde se ve una diferencia y creo que eso el long rack no nos puede dar esa información, pero nos dice que es diferente. Y entonces en este grupo de los pacientes que están al 21 y 24 probablemente se unan ya después de mucho seguimiento, pero me han dicho, pero ten cuidado con eso porque pues puedes decir que entonces no hay diferencia, pero el seguimiento sí te lo tienen que poner, que es algo que no lo hacía y ahorita sí busco, es la mediana de seguimiento de ambos brazos para ver qué tan comparable es el seguimiento largo, ¿no? Entonces, porque Claro. aquí, por ejemplo, a los 12 meses se ve incluso una mayor diferencia, o sea, se pareciera que les va todavía mejor, que hay un fenómeno en el que todavía por alguna razón seguramente ya no estaban en el tratamiento, todavía siguen mostrando una mejor supervivencia que cuando era a los 6. Entonces, híjole, da un montón de información y la verdad es que no sabemos interpretar, pues creo que ni la mitad de la curva. Así es. Entonces, bueno, este cáncer es de muy mal pronóstico. Y si nos situamos a 24 meses, pues aquí ya todos los pacientes habían muerto. Entonces, tendremos que situarnos en estas diferencias y considerar esta, tal vez. Y acuérdense, el contexto es diferente. Y si estuviéramos hablando de alguna otra enfermedad, pues tal vez no le apostaríamos a una diferencia en 4 meses. Aquí habría que ver calidad de vida, eventos adversos, el costo del medicamento, las opciones que tienen estos pacientes. Entonces, es individualizado y aquí tendríamos que reconsiderar la significancia clínica de estos resultados, tal como lo decía Ana Karen, es un contexto diferente. O sea, su tarea va a ser, con la base que les voy a compartir de cáncer de mama, van a hacer una curva de supervivencia general y van a identificar cuáles son, por curvas de supervivencia, por Kaplan y Meier únicamente, qué variables pudieran estar impactando en la supervivencia. Porque la siguiente clase en lo que nos vamos a enfocar es en modelo de riesgos proporcionales de Cox. ¿Vale?